Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones, bendecidos. Estamos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos asimismo a orar para comenzar. La lectura titulada Protección y alabanza en el camino se encuentra en Éxodo capítulo 13 y Éxodo capítulo 14 y 15. Ayer leímos el 13 y asimismo oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de nuevamente poder venir delante de tu presencia, estudiando tu palabra, escudriñándola, Señor, y reflexionando en ella. Entendiendo, Padre, que quieres hablarnos a través de ella y darnos un mensaje para nuestra edificación, para la bendición de aquellos que nos rodean. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, antes de comenzar, hermanos, me gustaría compartirle una información sobre la biografía de Moisés, donde aquí nos explica un poquito que algunos puntos fuertes y logros, ¿verdad?, de la vida de Moisés fue el hecho de que tenía una educación egipcia, y también tenía entrenamiento en el desierto. Y él es el más grande líder judío. Puso en movimiento lo que fue el éxodo, la salida, ¿verdad?, de Egipto. Fue profeta y legislador. También registró los 10 mandamientos y fue también el autor del Pentateuco. ¿Qué errores o debilidades tenía Moisés? No pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia a Dios y no siempre reconoció y usó los talentos de otros tampoco. Lecciones de su vida. Dios prepara, luego utiliza y su programa es para toda la vida. Podemos también aprender que Dios hace sus más grandes obras a través de la gente débil. Datos generales, la historia toma lugar en Egipto, en Madián y en el desierto de Sinaí. La ocupación fue príncipe, pastor, líder también de los israelitas. Y podemos ver que los familiares, pues tenemos la hermana que fue María, el hermano que fue Aarón, su esposa fue Séfora, y los hijos de él fueron Gerson y también Eliezer. Así que, o si acaso le gustaría, esto es un dato adicional, si acaso le ayudaría en algo, pues saberlo también, que la historia de Moisés se relata en los libros de Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también es mencionado en Hechos capítulo 7, versículo 20 al 44 y Hebreos 11 del 23 al 29. Podemos entonces ver acá también, hermanos, en la información que tenemos aquí en el día de hoy, que cuando los israelitas salen de Egipto, pues literalmente era como una banda, como un grupo grande, una multitud grande de niños, por decir, que no sabían lo que era mejor para ellos, ¿verdad? Y como un padre amoroso, pues Dios lo que hace es que proveyó dirección, protección, alimento, agua e instrucción para enseñarles a gozar de una relación adulta. Asimismo, em, de parte de ellos hacia Dios y de Dios hacia ellos, ¿verdad? Para que pudieran valorar esto. No he de desconfiar, ¿verdad?, de mi Dios por ropa o alimento mientras los lirios florezcan y los cuervos coman. Es un dicho que se dice, ¿verdad? Y se entiende que entendemos que si dice la palabra, ¿verdad? Que si Dios se encarga de cuidar aún las plantas, las flores, ¿verdad? Que se visten de tanta gloria, ¿cómo, no, cómo más no nos va a cuidar a nosotros que somos su creación y se va a ocupar de nosotros? Pacientemente, ¿verdad? En este camino pues Dios les muestra al pueblo lo que espera de ellos y era menester de ellos, era la habilidad que tenían ellos de decidir si iban a honrar a Dios o si no lo iban a honrar en la manera que estaban viviendo. En algún momento, hermanos, Dios le ha puesto a usted, le ha permitido que usted padezca una situación donde se siente que está en el desierto en ese momento. Recuerde que está ahí para aprender una lección de confianza en Dios. Vamos a poner un recordatorio, ¿verdad? Como un imperdible en un lugar, como un recordatorio de que verdaderamente Dios sí está obrando en esa situación, hermanos, y que algún día esa situación será un testimonio de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Una nota aquí adicional de qué color es el mar rojo. Pues esto es una palabra curiosa, una pregunta curiosa si no había escuchado esto antes, pero el mar rojo, hermanos, es un cuerpo de agua angosto que se extiende en dirección sudeste desde Suez hasta lo que es el Golfo de Adén. Son como por 2.400 kilómetros de largo. Y algo interesante es que el mar rojo es usualmente de color turquesa claro,
Sin embargo, periódicamente crecen algas en el agua y cuando mueren el mar se pone pardo rojizo y por eso es que se le da el nombre del mar rojo. No es porque en realidad el mar sea rojo, sino que usualmente es agua azul clara, pero por estas algas tiene entonces este cambio que viene y toma lugar. Así que en el capítulo 14, hermanos, vemos lo que es el enfoque de la protección, ¿verdad? A través de un camino por el mar rojo. Y el capítulo 15, un canto de Moisés, donde podemos ver lo que es asimismo la alabanza. En el capítulo 14, entonces podemos ver acá que 600 carros de guerras de Egipto caían encima de los indefensos israelitas que se encontraban atrapados, ¿verdad? Entre las montañas y el mar. Estos carros de guerra llevaban dos personas, una que manejaba, mientras que la que está manejando al frente, pues la que está por detrás está luchando. Estos son hechos, estaban hechos de una cabina de madera o de piel colocada sobre dos ruedas y arrastrada por caballos. Estos eran como decir, en aquellos tiempos eran como tanques blindados, en comparación a lo que es el día hoy día son los tanques blindados, ¿verdad? De los tiempos bíblicos. Pero aún su poder no era rival para Dios, que destruyó tanto a los carros como también a los soldados que estaban en estos carros. Atrapados contra el mal, los israelitas hermanos se enfrentan contra el ejército que arrasaba con violencia para matarlos. Los israelitas pensaron que estaban definitivamente perdidos. Y después de ver lo que es la mano poderosa de Dios librándolos de Egipto, hermanos, su única respuesta fue el temor, ¿verdad? Los gemidos y la desesperación. Pero ¿dónde estaba la confianza de ellos en Dios? Le ha pasado a usted, me ha pasado a mí en situaciones similares. Israel tuvo que aprender a través de las repetidas experiencias, ¿verdad? Que Dios estaba junto a ellos para ayudarlos. Y este primer ejemplo, ¿verdad? De refunfuños que vemos en el capítulo 14, versículo 11 y 12, de quejas de los israelitas, muestra su falta de fe en Dios. Y algo que nos sorprende al verlo, cuán a menudo nosotros mismos, hermanos, podemos quizás hacer a sí mismo lo mismo, ¿verdad? De que nos quejamos y cuando las cosas están bien, quizás ni gracias damos a Dios por las bendiciones que nos está proveyendo. Los israelitas estaban a punto de aprender algunas lecciones fuertes y si hubieran confiado en Dios, habrían evitado muchas desgracias. Tristemente el pueblo era hostil y estaba abatido. Pero Moisés lo que hacía era que trataba de animarlos a ellos y motivarlos para que vieran la forma maravillosa en que Dios los iba a rescatar. Entonces Moisés tenía una actitud positiva y cuando parecía que estaban atrapados, él invocó la intervención de Dios. Quizás no seamos perseguidos por un ejército, ¿verdad, hermanos? Pero de igualmente nos podemos sentir en nuestra vida a veces atrapados, especialmente con situaciones que confrontamos. Así que Dios le dice a Moisés, asimismo, que dejara de orar y que se moviera. Tan importante eso, hermano, que algunas veces queremos estar solamente orando, 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 y es momento de orar y es momento de actuar. En este momento Dios quería que orara, que dejara de orar, perdón, y que caminara. Ya que la oración pues debe de tener un lugar vital en nuestras vidas, pero también hay que entender, hermanos, que hay lugar también para la acción, no solamente es la oración, sino la acción también. En ocasiones sabemos qué hacer, pero oramos para pedir más dirección como una excusa para justificar que no queremos actuar. Y esta es la clave. Hay veces que no queremos y usamos la oración como un pretexto, ¿verdad? Para aguantar más y estar más en lo que es el acto pecaminoso o la situación donde sabemos que no nos corresponde. No había ninguna posibilidad de escape, pero Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Y algunas veces, hermanos, nos podemos sentir atrapados, ¿verdad? Pero Dios tiene la misma habilidad de obrar en aquel momento como lo hizo también allá en aquel momento, lo puede hacer en nuestras vidas también. Hermano, no se ha encontrado ninguna evidencia de este gran éxodo en los registros históricos de los egipcios. Pero esto es bien interesante, escuche esto. Esto era una práctica muy común en Egipto, que los faraones no registraran sus derrotas, entonces hasta llegaban más lejos y tomaban los registros existentes y borraban los nombres de los traidores y de los adversarios políticos. Faraón debe de haber estado especialmente ansioso de no registrar que su gran ejército fue destruido al perseguir a una banda de esclavos que huían. Y como los egipcios tampoco registraron el éxodo, no se encuentra en el registro aún. Es imposible por esto precisar la fecha exactamente de cuándo fue que tomó lugar.
Podemos ver en el capítulo 15, ¿verdad? Con el cántico de Moisés y de María, que en aquel tiempo, hermano, la música jugaba un papel muy importante en la adoración y la celebración del pueblo de Israel. Por el simple hecho, hermano, de que la música es el canto, a través de la música, ¿verdad? Es una expresión de amor y agradecimiento. Y una manera también de transmitir lo que son las tradiciones orales. Algunos dicen que este cántico de Moisés es el registro más antiguo y que existe una canción en todo el mundo. Era un poema, por decir, un poema épico, ¿verdad? Festivo que se ve, que se celebraba la victoria de Dios. Y esto es el versículo, comienza del versículo 1, lo podemos ver, del capítulo 15 de Éxodo. Los salmos y los himnos también pueden ser formas extraordinarias para expresar consuelo, adoración, agradecimiento, hermanos, cuando estamos experimentando pruebas y es una manera de demostrar también adoración y alabanza a sí mismo hacia Dios. Cuando se utiliza en este capítulo la frase, los abismos se cuajaron en el medio del mar, significa que las aguas se volvieron como duros muros, ¿verdad? Entre los cuales caminaron. Así que hubo como una separación fija y estable. María fue llamada una profetisa, no solamente porque recibió la revelación de Dios, como lo dice en Números 12, versículo 1 y 2, y el libro de Miqueas, también el capítulo 6, 4, sino también por su habilidad musical. Por lo general, la música y la profecía, hermanos, estaban íntimamente relacionadas en la Biblia. Primera de Samuel 10, 5 y Primera de Crónicas 25, 1 nos muestran esto. Las aguas de Mara se contrastan con las aguas de Elim. Escuche esto, hermano, bien importante. Ustedes saben, en nuestra iglesia tenemos el grupo de jóvenes y el grupo de jóvenes se llama Oasis Elim. Mire por qué, de dónde sale ese nombre, ¿verdad? Eh, le comparto de nuevo. Así que Mara representaba la incrédula y quejosa actitud del pueblo que no confiaba en Dios. Elim representa la abundante provisión de Dios, como lo es un oasis. Entonces, salir, hermanos, de la amargura para la abundancia y la bendición de Dios. Cuán fácil es murmurar y quejarse demasiado seguido, ¿verdad? Solo para ser avergonzados por la ayuda de Dios luego, cuando Dios viene y obra de acuerdo a su propósito divino. Así que Dios prometió que si el pueblo le obedecía, estarían libres de las enfermedades que infestaban a los egipcios. Y muy pocos supieron que muchas de las leyes morales, hermanos, que les dio posteriormente, les mantendrían libres de enfermedades también. Mira un ejemplo. Está lo que es la ley de Dios respecto a la prostitución, los mantendría libres de enfermedades venéreas. La ley de Dios para nosotros a menudo están también diseñadas para mantenernos lejos de lo que es el peligro también. Y muchas veces, hermanos, ignoramos estas leyes y terminamos sufriendo las consecuencias. Amado Dios, gracias por tu palabra que se encarga, Señor, de alumbrar nuestro camino diariamente. Ayúdanos, Señor, a nunca tomarla como si no tuviera valor, nunca quitarle la importancia que se supone que tenga en cada una de nuestras vidas, sino que podamos darte a ti a través de la palabra, Señor, todo lo que mereces. Para la gloria y la honra de tu nombre pedimos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, hermano, grandemente. Recuerde, busquemos la presencia del Señor. Nos veremos pronto. Bendiciones.